La ebullición global que enfrentamos es un llamado a la acción para desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones en el ámbito de energías bajas en emisiones de carbono, del manejo sustentable del recurso hídrico, de modelos de producción más sustentables y circulares. Por eso, junto al Ministerio de Economía, a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, Corfo se ha puesto como meta apoyar en la implementación de proyectos innovadores de alta sofisticación y que contribuyan a la descarbonización justa de nuestro país. Un caso de éxito es Reborn Electric Motors, empresa de la región de O'Higgins, que abre una nueva industria tecnológica con gran potencial de crecimiento al combinar energías renovables, electromovilidad e hidrógeno verde para desarrollar en Chile buses de baja huella de carbono. Y para apoyar a otras empresas que quieran seguir por este mismo camino, les cuento que ya abrimos un nuevo llamado para el programa Innova Alta Tecnología, que cofinancia hasta 1.000 millones de pesos. Con este programa apoyamos a empresas chilenas para avanzar con sus proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que se caractericen por ser de alta sofisticación tecnológica y de alto impacto. Para más información sobre los requisitos para postular al programa Innova Alta Tecnología, puedes ingresar a www.corfo.cl. Juntos impulsemos a que Chile sea cada vez más sostenible. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles, ¿cierto?, que nos estén acompañando en este Conoce, Innova Alta Tecnología, en esta tarde, ¿cierto?, de jueves. Agradecerles a todos el interés que tienen por este instrumento que tenemos acá desde la Gerencia de Innovación de Corfo. Y comentarles que entonces vamos a comenzar para que podamos revisar algunos de los requisitos principales que tiene esta línea de cofinanciamiento y también podamos resolver algunas dudas que puedan estar surgiendo en el proceso de postulación. Mi nombre es Paula Durán y también me va a acompañar durante esta sesión Juan Martínez, quien es el líder del instrumento Innova Alta Tecnología, así que más adelante lo vamos a invitar para que nos acompañe. Dicho eso, entonces, voy a compartir acá la presentación para que podamos comenzar. ¿Me confirma ahí el equipo si se ve correctamente? Buenísimo. Súper. Bueno, ya ustedes nos han estado acompañando, ¿cierto?, en distintas instancias y han ido escuchando a lo largo de los diferentes instrumentos con los cuales estamos un poco trabajando a partir de este 2024 desde la Gerencia de Innovación y entienden el contexto en el cual viene trabajando también Corfo desde el año 2022 hasta el 2026 y el modelo de desarrollo productivo sostenible en el cual estamos enmarcando nuestros instrumentos. Súper importante recordarles entonces para quienes se están incorporando en este proceso de postulación y están recién conociendo este instrumento, es que desde Corfo, ¿cierto?, estamos trabajando en tres pilares fundamentales: el tema del financiamiento para el desarrollo, el emprendimiento, la innovación y el fomento hacia una nueva política industrial, donde nuestros ejes transversales son aquellos los que nos motivan en cada una de las líneas de trabajo de las diferentes gerencias, que es la sostenibilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado. Además de eso, ¿cierto?, y de los diferentes desafíos que estamos abordando en nuestros distintos programas de cofinanciamiento, estamos financiando algunas de nuestras líneas y nuestros programas de innovación a través del Programa de Desarrollo Sostenible. Son recursos, ¿ciertos?, transitorios percibidos acá por Corfo, que son provenientes ahí del litio, y que tienen por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos de alto impacto y que impliquen, ¿cierto?, abordar tres desafíos estratégicos fundamentalmente: la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva. Dicho eso, entonces, contarles ya fundamentalmente cómo desde la Gerencia de Innovación estamos aportando a estos desafíos país y a los desafíos que nos están convocando en estos tres ejes de acción. Y es que nuestra misión, ¿cierto?, como gerencia es acompañarlos y fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial, potenciando el ecosistema a nivel nacional y regional para impulsar la productividad, la competitividad y la diversificación productiva en el marco de este modelo de desarrollo, ¿cierto? Y lo hacemos fundamentalmente en tres ejes de acción: el cofinanciamiento,
y nuestras líneas de innovación, donde el Innova Alta Tecnología es una de ellas, la certificación a través de la ley de incentivo tributario y el acompañamiento permanente y la vinculación con el ecosistema en nuestras distintas actividades, ¿cierto? Y estrategias para vincularnos positivamente con el ecosistema de innovación empresarial. Contarles y que recordemos el calendario de innovación de este 2024, recordarles, ¿cierto?, que estamos con el Innova Alta Tecnología, Capital Humano y el programa de absorción tecnológica para la innovación en su formato de postulación permanente. Y además, ¿cierto?, ahora a partir de marzo y un poquito ya acercándonos a abril, vamos a abrir la línea de Crea y Valide. Además, ¿cierto? Pueden revisar la postulación de manera durante todo el año, los procesos para poder certificar sus proyectos en el marco de la ley I+D. Dicho eso, entonces, vamos a trabajar hoy día y vamos a conversar fundamentalmente de lo que es este Innova Alta Tecnología. Primero entender qué es el instrumento desde su naturaleza, para quienes están repitiendo, ¿cierto?, esta charla, porque ya habíamos hecho una en una primera actividad cuando abrimos el instrumento durante enero, ya han pasado más o menos 2 meses, entonces la idea es poder reforzar algunos aspectos. La idea es que conversemos acerca de quiénes pueden postular, cuáles son los beneficios que entrega y recordarles los pasos de postulación en la modalidad de postulación permanente que tiene el instrumento. Además, les vamos a contar algunos aprendizajes, ¿cierto? Y recomendaciones que hemos visto durante este tiempo de postulación para que también, si ustedes se están animando a postular, inicialmente también los puedan considerar algunos puntos de mejora y de reforzar ciertos aspectos para una postulación que tenga algún tipo de prospección exitosa. Dicho eso, recordarles que entonces la apertura de la convocatoria ocurrió el 11 de enero, ¿cierto? Ahí es cuando comenzamos con esta llamado de postulación permanente y el objetivo fundamental que tiene el Innova Alta Tecnología es apoyar innovaciones intensivas en investigación y desarrollo, que enfrenten alta incertidumbre tecnológica y que apunten a escalamientos de alto potencial de comercialización nacional o global, fortaleciendo las capacidades de I+D+I en las empresas. Recordarles también, y que es muy importante cuando ustedes aborden el instrumento desde la naturaleza y desde su base, ¿cierto?, de comprensión, es que los objetivos específicos de esta línea tiene fundamentalmente que ver con disminuir la incertidumbre tecnológica asociada al desarrollo de productos, bienes o servicios y o procesos que son intensivos en investigación y desarrollo y que además cuentan con este componente de alta sofisticación tecnológica. Importante también que se espera que aborden una estrategia de protección de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto y que puedan desarrollar y probar una estrategia que posibilite, ¿cierto?, una primera introducción al mercado nacional o global del producto, bien o servicio, o bien una primera implementación productiva del proceso al cual ustedes están llevando a cabo con su iniciativa. Y muy importante, este punto es muy importante, el de fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas. Es decir, que ese conocimiento se quede en quien es el beneficiario y sea después una capacidad sistemática, ¿cierto?, en el tiempo para poder innovar. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que nosotros esperamos y que es importante un poco que podamos revisar? Son proyectos, ¿cierto?, de desarrollo tecnológico que se traduzcan en innovaciones de mayor sofisticación y estas se caracterizan porque esperamos que puedan producir un alto impacto económico, social y medioambiental que puede requerir ciertos periodos de maduración más largos para llegar a mercado y que además demandan de una gran cantidad de recursos económicos para su desarrollo. Es decir, toda su parte de implementación y de desarrollo, cuando están haciendo o están ejecutando el proyecto, se justifica, ¿cierto? Y justifica los tiempos más largos en poder hacer una implementación.
Dicho eso, también dos puntos que son súper importantes relevar y que también lo traen las bases técnicas del instrumento y que es importante que lo podamos conversar acá, son el tema de las actividades de I+D y el tema del TRE. Dado que deben enfrentar estas soluciones, ¿cierto? Un alto nivel de incertidumbre respecto de la efectividad de lo que ustedes vayan a plantear o que están desarrollando para abordar un problema, desafío u oportunidad, es que el instrumento en su naturaleza, ¿cierto? Em, un poco se debería abordar este alto nivel de incertidumbre a través de actividades de I+D. ¿Qué vamos a entender por actividades de I+D, cierto? Nosotros trabajamos y vamos a entender estas actividades, ¿cierto? A partir de las definiciones dispuestas en la Ley 20.241 y que están transcritas en el anexo 1 de las bases técnicas del instrumento. Eso es súper importante. Además, otro punto relacionado directamente con las actividades de investigación y desarrollo es que nosotros y que los gastos asociados a la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo deben representar a lo menos el 30% del costo total del proyecto. Eso se va a verificar, ¿cierto? Eh, en la admisibilidad del proyecto como de entrada. Entonces es importante que ustedes ahí lo tengan en consideración a la hora de construir el presupuesto. Importante también el tema del TRL, ¿cierto? Esperamos un nivel de madurez tecnológica, y ahí lo pueden revisar, tenemos la escala del TRL dispuesta en el anexo número 2 de las bases técnicas. Esperamos buscar apoyar proyectos que ya hayan superado un TRL 3, es decir, que ya hayan avanzado de las pruebas de concepto. Eso está establecido en sus bases, entonces es importante que hayan superado ese nivel de madurez tecnológica. ¿Qué podemos financiar, cierto? ¿O qué actividades esperamos que ustedes registren dentro de sus planes de trabajo y dentro del presupuesto? Aquellas actividades necesarias para el desarrollo de nuevos productos, bienes o servicios o procesos de alta sofisticación tecnológica, y algunas aquí sugerencias están ahí: las actividades de investigación y desarrollo, pruebas de concepto experimentales, el prototipaje y la validación técnico-comercial, el empaquetamiento técnico-comercial o la integración de tecnologías, y la adquisición de equipamiento, materiales, insumos y licencias. Ojo, que nos han llegado preguntas que nos dicen, ¿son solo estas? Y recuerden, es tales como, es una referencia. Ustedes pueden plantear otro tipo de actividades que estén en el marco de acción y que tengan directa vinculación, ¿cierto?, con el desarrollo del nuevo producto, bien o servicio que ustedes estén desarrollando. Eso es importante porque lo han preguntado. También pueden incorporar actividades necesarias para el diseño y desarrollo de una estrategia de protección de los resultados y de comercialización de estos. Es decir, estudios de factibilidad, estrategias de protección, desarrollo y fortalecimiento de estrategias de escalamiento o de internacionalización, eh, el desarrollo y fortalecimiento de las estrategias de comercialización o marketing y prospección comercial. Eso para que también lo consideren. Y finalmente, ¿cuáles son las figuras o quién es la figura principal para poder postular acá? Y súper importante que lo tengamos claro para que entiendan cuál es la figura principal respecto al beneficiario. Son aquellas personas jurídicas constituidas en Chile, que además, ¿cierto?, cumplan con que haya transcurrido a lo menos 3 años contados desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría, ¿cierto? Y el cual debe encontrarse vigente al momento de postular. Eso es súper importante porque también nos han preguntado eso. Además, deben acreditar ingresos por venta dentro de los 3 años previos a la postulación y que no necesariamente ocurran todos los meses, no tienen que registrarlo para todos los meses, pero sí que esté dentro de los 3 años previos a la fecha de postulación. Eso también es súper importante. Y también es relevante que cuando ustedes estén haciendo la postulación y van a tener que presentar la transcripción del objeto social o finalidad del beneficiario, de persona jurídica de derecho privado constituida en Chile, ¿cierto? Donde lo que nosotros vamos a verificar es que la transcripción o el objeto social que ustedes nos registren sea pertinente en relación con las actividades a desarrollar para la obtención de los objetivos del proyecto. Queremos que haya coherencia y pertinencia en este punto.
También, ¿cierto? Pueden participar asociados, ¿cierto? Una o más personas naturales y o jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero. Y recordar que esta figura del asociado es de carácter opcional. Muy importante entonces, ¿qué beneficio entrega el instrumento, ¿cierto? Esta línea de cofinanciamiento. Em, Nosotros como Innova, ¿cierto? Vamos a cofinanciar los proyectos que resulten adjudicados con un tope de hasta 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos por proyecto. Eso es súper importante, que también nos han preguntado si es un fondo total. No, es 1.000 millones de pesos por proyecto. Y esto va a depender del ingreso anual por ventas de la beneficiaria, es decir, que se va a financiar un porcentaje del costo total del proyecto dependiendo del tamaño de la beneficiaria. Para empresas micro y pequeñas hasta un 70%, para empresa mediana hasta un 55% y para empresas grandes hasta, perdón, un 50% y hasta un 40%. Pueden acceder también a dos beneficios que es importante que conversemos. Está el beneficio para pymes que cuenten con el sello 40 horas, es decir, que tengan el certificado al momento de postular respecto al tema de la reducción de horas de la jornada laboral. Así que pueden acceder a ese beneficio. Y también aquellas empresas lideradas por mujeres, ¿cierto? Un aumento de hasta un 10% más en el cofinanciamiento para este tipo de empresas. Importante también el tema de los plazos del proyecto. El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta 48 meses y el plazo total del proyecto, incluidas sus prórrogas, no puede superar los 60 meses. Para el tema de las prórrogas, necesariamente van a tener que hacer una justificación técnica de la extensión del plazo. Así que es súper importante que lo consideren, que se les va a pedir una justificación técnica eh, y se va a evaluar en función de la naturaleza del proyecto. Dicho eso, voy a invitar a Juan Martínez, quien es líder del instrumento Innova Alta Tecnología, para que nos acompañe en esta etapa y nos cuente cómo es el proceso de postulación y ahí les explique claramente cómo estamos trabajando. Muchas gracias, Paula. También saludar cordialmente a todos los que están participando en esta actividad. Yo soy Juan Martínez, el ejecutivo que tiene a cargo esta línea. Pertenezco a la subdirección de innovación empresarial de Innova Chile. Les paso a comentar muy brevemente en qué consiste actualmente el proceso de postulación, que como mencionaba Paula, es un proceso de postulación permanente, es decir, no hay una ventana de, específica para recepción de las postulaciones, pero esto no significa que en algún momento no se vaya a cerrar. Es importante que esto ustedes vayan dándole ya a los conceptos, los vayan analizando, los vayan aquilatando, vayan viendo en torno a las actividades que tienen en mente y cómo pueden desarrollar estos proyectos y en primera instancia, si están interesados en la línea, la primera fase es una fase de perfil. En la fase de perfil hay que responder algunas preguntas clave asociadas a la iniciativa. Esto principalmente están en torno al problema al cual, el cual le da la razón de existir al proyecto, que este problema exista. También está asociado a la solución que ustedes están proponiendo, el I+D que está asociado, el la empresa que está tras el proyecto, el equipo técnico que lo conforma, el presupuesto y también muy importante el I+D que el proyecto considera. ¿Cuál es? ¿Mm? Posteriormente que ustedes ingresan este perfil se ingresa en la página web de Corfo, en donde está la... eh, donde, donde está la página web, donde está el sitio específico del programa Innova Alta Tecnología. Ustedes al pinchar para ingresar el perfil, pasan a una plataforma que se llama Charlie. Ahí ustedes responden esas preguntas
Y también hay que adjuntar una pequeña PPT que contiene principalmente las mismas preguntas, pero más que nada para incorporar evidencia desde el punto de vista fotográfico, evidencias también desde el punto de vista gráfico para poder aclarar los puntos que ustedes están comunicándonos en el perfil. Y un cuadro de resumen del presupuesto. Es un cuadro de resumen donde van a estar los grandes números que componen el costo del proyecto. Igualmente, esto posteriormente, una vez que ustedes lo hayan enviado, pasa a nuestro análisis interno. Acá nos contactamos con la persona que ustedes nos indican en el perfil, que es a quien debemos dirigirnos para darle la retroalimentación. Se acuerda una reunión con dicha persona y se entrega esta retroalimentación. Esta reunión puede ser tanto presencial como a través de en forma virtual. Esta retroalimentación lo que busca es primero indicarle si esta propuesta está alineada con lo que se busca en la línea de alta tecnología, principalmente en cuanto a sus objetivos generales y específicos de la línea. También ver cómo está planteado el proyecto, si se entiende, si está bien descrito, si se entiende claramente que hay un problema relevante, que está dimensionado, que hay una solución que también está descrita claramente. Principalmente, más que descrito en detalle, es los elementos principales que la solución contempla y dónde está el I+D o los desafíos que generan el I+D para solucionarlos. Se tiene que hacer una serie de actividades que contemplan I+D para poder abordar estos desafíos, principalmente asociados a la generación de nuevo conocimiento desde el punto de vista técnico, para así dar solución a estos desafíos y complementar la solución que ustedes nos proponen. Esta retroalimentación después también se envía por escrito a través de una carta. Hay plazos establecidos para ello. Primero 14 días para tomar contacto y hacer la reunión y después 10 días hábiles para el envío formal de la carta con la retroalimentación. Esto busca principalmente, como les mencioné, primero ver si está el proyecto alineado con lo que busca la línea de alta tecnología. También recomendar otras alternativas también que ustedes pueden revisar dentro de las líneas que tiene tanto Innova como Corfo. Y también ver cuáles son los elementos centrales del proyecto, qué recomendaciones hacer en cuanto a cómo poder visibilizar mejor los elementos principales de la propuesta y los elementos que permitan describirla adecuadamente. Pasemos a la siguiente, por favor. Posteriormente que ustedes hayan pasado por la fase 1 y hayan recibido este feedback formal, también se les envía un link en el cual ustedes, si lo estiman pertinente, pueden hacer la postulación a la segunda fase. Y esta postulación es la postulación tradicional que se hace a través también de la plataforma Charlie. Se preguntan también los mismos puntos relacionados con el perfil, pero a un mayor nivel de profundidad. Por lo tanto, un mismo punto de problema y desafío se pregunta de varias maneras, tanto en la descripción como en la cuantificación del problema, también el enfoque comparativo con soluciones que existen actualmente, cuáles son los problemas que estas soluciones tienen y que de alguna manera justifican el hecho de proponer una nueva solución como la que ustedes tienen, nos están presentando. Eh, por lo tanto, ahí hay que ir complementando cada una de las respuestas con una serie de información técnica, información ojalá sustentada en datos que estén fundamentados, resultados, por ejemplo, de análisis preliminares, de evaluaciones a nivel laboratorio, de publicaciones o una serie de información que de alguna manera nos da sustento técnico de que la solución tiene un respaldo de que podría funcionar. Sin embargo,
en la escala que ustedes lo están planteando, al nivel de complejidad que ustedes lo están abordando, es aún necesario poder evaluarla, ¿ah? Y poder hacerle pruebas y analizar cómo es su desempeño. Por lo tanto, toda esta postulación se ingresa en esta segunda fase. También ustedes, una vez que completan esto, lo envían para su evaluación. Pasemos a la siguiente, por favor. Una vez que ustedes hayan enviado ya la postulación formal con toda la información que solicitada, se pasa a un proceso de admisibilidad. Este proceso de admisibilidad lo que busca es analizar si es que la postulación contempla los elementos mínimos para poder ser evaluado. El primer, aquí se los resumo, que es lo mismo que está también en las bases, que son los criterios de admisibilidad. Lo importante es que ustedes lo revisen siempre, verifiquen que lo están cumpliendo, porque en caso de no cumplir alguno de ellos, el proyecto se declara inadmisible y no sigue con todo el proceso de evaluación. Por lo tanto, es súper relevante que ustedes revisen estos puntos. Lo primero es que hayan pasado por la fase de perfil. Lo segundo, que la postulación esté realizada de acuerdo al formulario de postulación, en particular los documentos anexos que hay, que es una PPT, planillas Excel, de presupuesto. Lo importante es que estén hechas de acuerdo a ese formato y que esté completado según las instrucciones que ahí se indican y que cumplan con las restricciones que las bases tienen, por ejemplo, de aporte, por ejemplo, de aporte mínimo de la empresa al proyecto, dependiendo el tamaño de la empresa, también gastos en inversión, gastos en administración, aporte mínimo pecuniario. Eso es súper importante que ustedes también lo chequeen. Igual la planilla hace un chequeo también inicial, que es importante que ustedes se verifiquen que lo cumplan. La coherencia de los objetivos con los objetivos del instrumento, eso es muy relevante. Esto tiene estas propuestas tienen que contener iniciativas de investigación y desarrollo, por lo tanto, no, no es principalmente un proyecto de inversión, no es principalmente un proyecto de investigación básica, no es principalmente un proyecto de capacitación, sino es un proyecto como el que está indicado en las bases generales del instrumento. Así hay que ir revisando todos estos elementos, por ejemplo, en caso que participe un asociado, que esté claramente indicado que cuáles son los aportes o pecuniarios y o valorados que está comprometiendo para el proyecto. Es muy importante el tema de eh, chequear que tienen la antigüedad mínima, que son una empresa constituida según lo establecido también en las bases, que tienen un mínimo del 30% en costo en relación al costo total del proyecto de actividades de investigación y desarrollo. Ahí hay una hoja específica en Excel donde ustedes tienen que indicar cuáles son las actividades que comprende el proyecto y cuál es la investigación y desarrollo que está asociado ahí. Si bien pueden haber otras actividades que no contemplen investigación y desarrollo, y sí son parte del proyecto, lo importante es que al menos el 30% de ellas quede explícitamente fundamentado que contemplan investigación y desarrollo según lo definido en la Ley de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo. Que la solución esté a lo menos que haya superado un TRL3, es decir, no a nivel de concepto, no al nivel de idea, sí que ya haya al menos algunas pruebas preliminares donde se pueda ver que la solución podría funcionar y a mínima escala si es posible hacerlo, ¿ya? Pero ahora hay que llevarlo a un nivel mucho más de complejidad y mayor desafíos por hacer a escalas mayores, considerando mayores cantidades de variables, mayor cantidad de
potenciales riesgos. Entonces, todo eso hay que mencionarlo. Actualmente la línea no tiene un foco temático, por lo tanto, es ubicua a los distintos sectores y algo importante a verificar, como menciona Paula, es que el objeto social eh, de la beneficiaria esté acorde con la temática del proyecto. Pasemos a la siguiente. Cuando el proyecto ya en su fase 2 es postulado, existen criterios de evaluación que son en los cuales se va a calificar la propuesta y son los que finalmente van a determinar si la propuesta se aprueba o no. Y estos subcriterios están contenidos en el formulario de postulación que ustedes llenan. Hay un par de preguntas asociadas a diagnóstico, un par de preguntas asociadas al mercado. Importante cuantificar, importante fundamentar la metodología también que quede claro, eh, la novedad, cuál es y la diferenciación. Si bien pueden existir soluciones que tal vez, soluciones en el mercado, o que estén actualmente en fases finales de investigación, sí es importante que ustedes las conozcan y que nos puedan indicar el análisis que ustedes han hecho de ellas y por qué lo que ustedes están proponiendo es mejor. Entonces, esa es la diferenciación que ustedes tendrían que argumentarnos: los beneficios esperados, cómo obtendrían los ingresos que esperan obtener con el proyecto, a través de qué mecanismo, cómo esperan continuar después de que el proyecto ha terminado la fase de desarrollo con el apoyo de Corfo, cómo lo seguirían manteniendo y haciéndolo crecer. Y finalmente, cuáles son las capacidades del beneficiario, de la entidad, empresa beneficiaria y él o los asociados que estén participando. Y el equipo de trabajo que está tras el proyecto, tanto del equipo que ya pertenece a la empresa y asociados, como del equipo que adicionalmente ustedes contraten para el proyecto, ya que hay una unificación en el caso que contraten por al menos 12 meses personal altamente calificado para participar en el proyecto. Pasemos a la siguiente. Eso sería principalmente respecto a las fases de evaluación que contemplan la línea de alta tecnología. Ahora les vamos a dar algunas recomendaciones en conjunto con Paula, así que le cedo la palabra ahí a Paula para que sigamos avanzando en esta jornada. Súper, muchas gracias ahí, Juanito. Efectivamente, les queremos contar que, bueno, como ya les comentábamos, este proceso de postulación permanente de el Innova Alta Tecnología, ¿cierto? Comenzó en enero, ¿cierto? Abrimos el instrumento desde el 11 de enero y ya hemos ido un poco avanzando en el proceso de quienes ya han ido presentando sus perfiles de proyecto y también quienes ya están en una fase, están empezando a trabajar en la fase 2, que es lo que es la postulación. Recuerden que al tener un poco este proceso de postulación permanente, cada una de las iniciativas, ¿cierto?, va llevando un proceso individual respecto a lo que es la fase de 1, que es lo de perfil de proyecto, luego la fase 2, que es la postulación como tal, y ya luego empieza su proceso de evaluación. Es de manera independiente y se van evaluando en su propio mérito. Entonces hemos ido avanzando con algunas iniciativas. Y en este tiempo, ¿cierto? Que ya llevamos más o menos 2 meses, hemos un poco recapitulado y hemos estado observando y tomando algunos aprendizajes con el equipo técnico que está llevando el proceso de la convocatoria y queríamos un poco comentarles algunas cosas que hemos estado viendo y darles algunas recomendaciones, ¿cierto? Para que puedan hacer una buena prospección respecto a lo que es el perfil de proyecto y también una posterior postulación. Entonces vamos a ir ahí conversando y compartir algunas reflexiones acá con Juanito para que ustedes también lo consideren si es que están recién comenzando con el proceso. Primero, el tema del problema y o la oportunidad. Es súper importante y cosas que hemos notado es que están relatando o están caracterizando el problema desde una mirada muy general.
y no están acotando, ¿cierto? ¿Cuál es el problema o la oportunidad que su solución, ¿cierto?, aborda. Es súper interesante que lo planteen desde lo general, pero tenemos que llegar a lo particular. Necesitamos que ustedes acoten y necesitamos que hagan una buena caracterización de cómo la solución aborda un problema en específico. Y en ese sentido, nuestra recomendación para que tengan una buena justificación técnica del problema u oportunidad que están abordando es que también cuenten con fuentes, ¿cierto?, cuantificables y cualitativas, ¿cierto?, respecto a quién un poco le afecta el problema, en qué mercado afecta el problema, cuál es un poco el tamaño o el nicho de mercado al cual ustedes quieren abordar, por qué es importante, pero que esto lo cuantifiquen y a través, ¿cierto?, de cifras, de números, que puedan cuantificar ese impacto. Porque de esa manera también es más fácil para nosotros identificar cuál es el problema o la oportunidad que ustedes están abordando. Oye, Juanito, no sé si que tú les quieres comentar algo respecto a este punto. Vamos ahí, algunas recomendaciones. Sí, respecto al problema y oportunidad, es muy importante que lo último que menciona Paula, así como describir el problema específico, porque ustedes pueden partir de un problema más general, pero rápidamente tienen que llegar al problema específico. Nos ha tocado que muchas, por ejemplo, iniciativas hablan del tema de la descarbonización, los compromisos que hay de los distintos países, la cantidad de emisiones que tenemos por combustibles fósiles, pero eso, pero el proyecto puede ser de muchas aristas en torno a esa temática. Puede ser con nuevas fuentes de energía, con nuevas tecnologías asociadas a las tecnologías que existen. Es decir, esto tienen ustedes que llevarlo a hacer el esfuerzo de llevarlo rápidamente al problema específico. El problema específico es reemplazar tal fuerte fósil por esta otra, controlar determinado proceso, generar algún sistema de alerta, evitar problemas de salud, evitar o corregir problemas de salud. Por eso que es súper importante que ustedes rápidamente vayan al problema específico, lo aborden y lo cuantifiquen. Por ejemplo, cuánto es el costo o el dolor que se le genera a los potenciales clientes el no contar con una solución adecuada para dicho problema, para dicha problemática. Eh, Rápidamente poder cuantificarlo y poder dimensionarlo y mostrar de que existen muchos que pueden tener la misma problemática o que tienen un costo que es muy relevante, por lo tanto tienen que abordarlo eh, en todo momento y eso significaría que tendrían disposición a pagar o interesarse en una nueva solución como la que ustedes estarían proponiendo. Eso es clave en esto. No caer mucho en la prosa, eh, porque no es eso lo que nosotros buscamos. Buscamos ser precisos en el problema y en su cuantificación. Gracias. Súper, buenísimo. Avanzando un poco en el tema de la solución y las actividades de I+D, ¿cierto? Importante acá que fundamentalmente consideremos que cuando ustedes hacen la caracterización de la solución y las actividades de investigación y desarrollo que van a ejecutar, es importante que nos digan bien cuál es la incertidumbre, ¿cierto?, técnico-tecnológica asociada al desarrollo de estas actividades de I+D. Es decir, hacen la caracterización de la solución, nos cuentan cuál es la incertidumbre que ustedes están abordando y dónde está la generación de nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes nos relatan y nos hacen una buena justificación técnica de la incertidumbre que tiene el desarrollo de esta solución, automáticamente y por correlativo, un poco justifican también aquellas actividades de investigación y desarrollo que son necesarias para abordar esta incertidumbre dentro del desarrollo de la solución, ¿se entiende? Entonces, hacer un buen plan de trabajo y hacer una buena caracterización de la solución requiere que ustedes nos hagan también eh, un poco que esté bien clarificado y que sea coherente aquellas actividades de investigación y desarrollo que van a abordar y que son necesarias para llevar a cabo en la solución.
Y respecto a eso, apóyense, ¿cierto?, en la definición eh, de actividades respecto a lo que es la ley de incentivo tributario. Vean bien cuáles son actividades conducentes a procesos de investigación y desarrollo y cuáles de estas también están fuera o son o representan una exclusión, porque hemos estado mirando los proyectos que de repente nos ha pasado que o bien no tienen claridad respecto de las actividades de I+D que quieren un poco plantear, o no hacen una buena caracterización respecto a la solución, entonces por consecuencia no sabemos bien de qué manera se va a abordar o qué actividades están vinculadas a resolver la incertidumbre dentro del proyecto. Y además nos ha pasado que también es súper importante que dentro también de la solución planteen bien cuál es el valor agregado que ustedes están generando al poder desarrollarlo. Porque un poco nos dicen, bueno, mi solución es innovadora de por sí y está resolviendo actividades de investigación y desarrollo como tal. Pero como no han hecho quizás o no han mirado qué otras soluciones eventualmente pueden abordar la misma problemática o oportunidad que ustedes están desarrollando, también no saben un poco justificar o defender adecuadamente cuál es el valor agregado que tiene su solución y cuáles son las actividades de I+D, ¿cierto?, asociadas a abordar la incertidumbre que ustedes están planteando y que son distintas a soluciones que ya son una alternativa o que ya están insertas en el mercado. Entonces es importante ahí dos puntos, un poco justificar bien el valor y justificar bien también la metodología asociada a las actividades de investigación y desarrollo que ustedes están levantando. Pues ahí, Juanito, si quieres complementar algo. Respecto a este punto, cuando ustedes definen el objetivo general, después plantean una serie de objetivos específicos, que se supone que son los objetivos que ustedes tienen que lograr para cumplir el objetivo general, ¿cierto? Eso es como conocido por todos. Pero es muy importante que que las actividades que ustedes propongan, se pueda entender que todas las actividades conducen al logro de estos objetivos, uno o más objetivos específicos que ustedes han planteado al inicio. Es decir, tiene que existir esta correlación, tiene que existir esta correspondencia entre actividades y objetivos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en estas actividades también se justifique los componentes de investigación y desarrollo que tiene asociados, principalmente con la generación de nuevo conocimiento en torno al conocimiento que existe en el estado del arte actual. Entonces, ustedes probablemente para poder lograr cumplir un objetivo técnico, tienen que hacer una serie de actividades. Algunas de esas actividades comprenden investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque van a probar una nueva hipótesis de una forma de solucionar o de abordar un desafío, ¿ah? Que significa cumplir con lo que está en ese objetivo específico, ¿cierto? Entonces, eso les va a implicar, si tiene investigación y desarrollo, generar nuevo conocimiento en torno al estado del arte. Entonces, eso es importante justificarlo, y hay que justificarlo metódicamente por las distintas actividades que ustedes plantean ahí. Entonces, eso es súper importante. Y obviamente que se entienda la solución que están planteando. Eh, nos, nos, Nos tocan muchos casos donde nos dicen, queremos proponer una plataforma de avanzada tecnología, de tecnología muy disruptiva, que incorpore una serie de nuevas funcionalidades, de gran valor, de grandes complejidades, de nuevos enfoques, de que sea muy eficiente y tecnológicamente eh, muy compatible con una serie de otras tecnologías, etcétera, pero con todas estas palabras no he dicho nada. Entonces, es muy importante que ustedes vayan específicamente a lo que contempla. Siempre es bueno colocar algún dato técnico al cual ustedes están apuntando con su solución,
Por ejemplo, si quieren reducir un consumo, es muy importante indicar, nosotros con esta plataforma queremos lograr un consumo que sería de tanto por ciento en torno a los consumos actuales. Eh, Velocidades, rendimientos, eh, tasas de error, etcétera, etcétera. Siempre es muy importante poder utilizar esos elementos para poder hacer una justificación adecuada de la solución. Y en cuanto a la parte técnica, ahí hay que entrar y describir técnicamente lo que la solución contempla. ¿Ya? Entonces, significa entrar en la tecnología. Ahí hay que entrar y describir. Em, Eso, principalmente. Súper. Vamos ahí un poco siendo más ágiles porque queremos también responder algunas preguntas del chat al final para no pasarnos tanto en el tiempo. Em, yo, acá en el tema del presupuesto, darles una recomendación. Es súper importante que a la hora de abordar el presupuesto, traten de estructurarlo o un poco lo planteen, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos generales o específicos que quiero abordar dentro del proyecto? Y en función de estos objetivos, ¿cierto? También van a tener resultados esperados, que muy bien ahí decía Juanito, respecto a la metodología y de la manera que ustedes conceptualizan la propuesta, pero tienen resultados esperados también a los que quieren llegar durante la ejecución del proyecto. Entonces, en función del logro de estos objetivos y de estos resultados esperados, ustedes planteen y organicen cuáles son las actividades, ¿cierto?, necesarias a desarrollar para poder dar cumplimiento a estos objetivos. Y luego de eso hacen la prospección respecto al gasto que van a incurrir para poder desarrollar estas actividades. Porque a veces nos pasa que en los presupuestos vienen de manera muy desordenada. Entonces, tienes actividades sueltas que no son conducentes a un objetivo o son gastos que incurren en cuentas, ¿cierto?, que no están directamente vinculados a un resultado esperado dentro del proyecto. Entonces, la idea es que vayan de manera ordenada, ¿cierto?, en ese sentido y bajo esa estructura, planteen bien cuáles son los objetivos del proyecto, qué es lo que quieren lograr en el tiempo de ejecución del subsidio y de la iniciativa. Luego, la recomendación es que revisen cuáles son los resultados a los que quieren llegar y en función de eso hagan un desglose para cada objetivo, ¿cierto?, de las actividades que necesitan desarrollar para poder lograrlo. Y en función de eso hagan, bueno, en función de estas actividades, cuál es un poco la prospección y en qué gastos tengo que incurrir para dar cumplimiento a esas actividades. De esa manera, te permite ser más coherente a la hora de estructurar el presupuesto, te permite ser más coherente a la hora de un poco abordar los gastos que vas a incurrir y las cuentas, ¿cierto?, que ustedes están planteando. Ahí en las bases técnicas está súper bien explicado y también en las bases administrativas generales eh, qué actividades están y pueden un poco desglosar en temas de recursos humanos, en temas de operación, en temas de inversión, en temas de administración. No se confundan, porque a veces nos han preguntado nos han planteado actividades que van en cuentas distintas. Está súper bien explicado y si aún así tienen dudas, lo mejor que pueden hacer es mandarnos un correo y nosotros los ayudamos, para que después no tengan problemas a la hora de configurar su presupuesto y si tienen alguna duda de dónde va el gasto, pregunten. Esa es un poco mi recomendación. ¿Y hay algún tip? Principalmente reforzar lo que tiene que ver con que si hay un gasto, que se pueda entender fácilmente que ese gasto está relacionado con alguna de las actividades que ustedes están comprometiendo y que esas actividades corresponden a un objetivo específico para cumplir el objetivo general. No que queden así gastos que estén como desconectados de las actividades que ustedes nos proponen. Más que nada eso, ¿no? Súper. Y en estos tres puntos, ¿cierto? Que pusimos, los pusimos porque nos han preguntado harto y lo hemos visto harto en las distintas reuniones de retroalimentación, lo hemos tratado de reforzar, súper importante, pero están bastante conectados, entonces vamos a hacer ahí una recomendación general. Em, en particular, voy a darles ahí un tip. Me han preguntado por el tema del TRL de acuerdo a la naturaleza o a la industria en la que estoy enmarcada.
Nosotros, ¿cierto? Mandatoriamente o un poco la recomendación de la escala de TRL que nosotros proponemos es la que está en el marco de las bases técnicas del instrumento. Pero es válido también que dentro del estado del arte que ustedes hagan para la naturaleza de sus proyectos, por ejemplo, en el caso de salud, hay ciertos distintos esquemas que son homologables en la escala de TRL para entender por qué es distinto un proyecto de salud que quizás uno en el desarrollo de una plataforma o quizá de manufactura avanzada. Entonces pueden hacer un poco, ir homologando y ver de acuerdo a estas escalas por industria de el nivel de madurez tecnológica, ¿cierto? Ver más o menos que ustedes puedan decir, bueno, más o menos estoy en un TRL 4, en un TRL 5, entonces pueden apoyarse en este tipo de anexos, aunque recuerden que lo que es mandatorio es el tema, el anexo de el que está en las bases técnicas del instrumento. Si requieren algún tipo de apoyo en eso, también nos pueden escribir. Hemos ahí un poco guiado esa apertura del estado del arte para algunos TRL en algunas industrias específicos para poder ayudarlos. Y súper importante el tema de la vigilancia tecnológica de sus proyectos. Es muy importante que nos cuenten y que hagan una buena búsqueda, ¿cierto?, respecto del estado de las tecnologías, respecto de la búsqueda de papers, avances, ¿cierto?, en el último año, si hay proyectos similares, eh, y que lo documenten adecuadamente a la hora de abordar su postulación. ¿Eso qué hace? Que puedan justificar también la hipótesis técnico-científica a la que ustedes están presentando y también ayuda a justificar los desafíos técnico-tecnológicos que van a abordar en cada una de sus propuestas. Eso por mi parte. Solamente reforzar, importante lo del estado del arte, tanto de las soluciones que están en el mercado como las que están en etapas finales de investigación, eh, quiénes están detrás de estas soluciones y caracterizarlo desde el punto de vista de ustedes. Y ahí esto se enlaza con la vigilancia. Es decir, ustedes cuál es el proceso que ustedes siguen para eh, conocer lo que hay en el estado del arte, cómo ustedes lo hacen, de qué manera consultan y cómo ustedes se orientan su estrategia para abordar lo que les está presentando el estado del arte que ustedes van analizando periódicamente. Eso puede significar que la estrategia de ustedes vaya hacia un lado, más principalmente hacia ciertos mercados, a proteger cierto tipo de desarrollo, a tratar de asociarse con potenciales partners que puedan complementarse. Eso es importante que ustedes, si bien son dos puntos, estos están muy relacionados y están dentro de una misma pregunta en el formulario de postulación. Es importante que los aborden cada uno contando lo que hay y cómo ustedes lo monitorean y cómo responden a lo que esa información les entrega. ¿Ya? Eso más que nada. Súper, buenísimo. Vamos a avanzar entonces rápidamente. La invitación es entonces a que puedan enviarnos sus perfiles de proyecto. Recuerden que son mandatorios y obligatorios y ya puedan un poco también hacer una prospección de una postulación para este Innova Alta Tecnología. Contarles algunas de instancias de apoyo a la postulación. El próximo martes 19 de marzo, ¿cierto? A las 10 de la mañana vamos a generar un taller de formulación de proyectos de innovación, donde también vamos a reforzar vamos a dar algunas recomendaciones de cómo abordar ciertas preguntas que son difíciles y que en general las van a encontrar en todos nuestros instrumentos. Entonces vamos a darle algunas recomendaciones de cómo las pueden ir abordando y las pueden ir desarrollando. La idea es que nos puedan acompañar en ese instante. Y también recuerden que ya están disponibles los documentos de apoyo al postulante. Está el manual de preguntas frecuentes, donde lo vamos a actualizar con todas las preguntas que nos han dejado hoy día durante el chat. Vamos a responder algunas preguntas, nos vamos a dar unos 5 minutitos para responder algunas preguntas, pero aquellas que no alcancemos a abordar las vamos a desarrollar todas en el documento y van a tener una actualización. Yo más o menos estimo en las próximas 2 semanas del manual del postulante en temas de preguntas frecuentes y van a ver todas las preguntas que hoy recibimos, las van a ver en este documento. Además,
¿cierto? Cuentan con el documento del caso referencial, donde hay desarrollado eh, un formato de postulación, en particular para lo que es el INNOVA Alta Tecnología, con algunos tips, algunas preguntas guía. Entonces también es un súper buen documento a revisar para quienes ya están en la etapa de postulación. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Recuerden ahí, si necesitan algún tipo de contacto directo, nos escriben a discusioninnova@corfo.cl. Ahí estamos recepcionando todas sus preguntas y en nuestro canal directo para poder acompañarlos en esta convocatoria. Lo vamos a volver ahí a reforzar durante el chat. Y ideal si también nos pueden ayudar con la encuesta. Además, todos, para poder un poco a todos quienes recepcionemos la encuesta, también les vamos a estar enviando el material de esta sesión. Esta sesión quedó grabada, ¿cierto? Les vamos a enviar también esta presentación para que la puedan contar con ella. Y espero verlos el próximo martes entonces en el taller de formulación de proyectos, también para acompañarlos en este proceso. Dicho eso, voy a dejar de compartir un segundito para que podamos mirar las preguntas del chat y podemos desarrollar algunas. Vamos a pasarnos, dennos 5 minutitos para revisar algunas preguntas del chat, que yo creo que es importante que las podamos un poco contestar acá y las vamos a ir ahí imponiendo con Juan. Veamos. Dice, esto es bien importante porque quizás nos ayuda también y es bueno poder hacer una diferenciación entre la alta tecnología y el CREA y valida. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Luis nos dice si nuestro proyecto está en una etapa muy incipiente, solo a nivel teórico, por así decirlo. ¿Qué instrumento nos recomienda? ¿CREA y valida? Ahí, Juanito, ¿quieres responder? Acá, las fases iniciales de los proyectos, cuando están más cerca de la investigación básica, son más pertinentes en términos generales de ANID. Hay instrumentos de ANID que apoyan en estas etapas más iniciales. Acá nosotros, en general, en nuestras líneas, pedimos que se haya dado algunos pasos hacia transformar este concepto eh, de idea a alguna prueba inicial. Es importante que esté en alguna prueba inicial a nivel de laboratorio muy, muy pequeño, pero que ya se haya podido ver de que sería posible abordar una solución de este tipo. Puede ser a la menor escala que ustedes definan, pero que sí puedan contarnos que esto puede ser abordable, ¿ya? Pero en principio yo les recomendaría, si están a un nivel muy, muy básico, de investigación básica me refiero, a principalmente NID. Súper, buenísimo. Voy a responder ahí. Bueno, dicen, en el calendario que mostraron aparece hasta septiembre la apertura del instrumento. ¿Esto es así? No. Ahí un poco contarles que por temas de gráfica, el instrumento se muestra desde donde partió, desde el año pasado, que un poco hicimos la apertura, pero va a estar durante todo el año hasta que nosotros oportunamente avisemos el cierre, ¿cierto?, de la convocatoria y que va a estar en función de la restricción presupuestaria que vayamos teniendo y eso depende única y exclusivamente de aquellas postulaciones que vayamos recibiendo y iniciativas que vayamos apoyando. Entonces es un proceso que está activo en este minuto y que cuando se vaya a aperturar el cierre, nosotros también les vamos a informar oportunamente. Acá hay una pregunta que es bien interesante. Dice, ¿la fase uno solo es obligatoria para alienar si el proyecto califica a postular al llamado y no forma parte de la evaluación? Para adjudicarlo, es decir, ¿es independiente de la fase 2? El proceso de la fase uno es un proceso obligatorio. Por lo tanto, todos los proyectos que después se postulen a la fase 2 tienen que haber pasado por la fase uno. ¿Cuál es el sentido de la fase uno? Es, como les había indicado tanto Paula como yo, es principalmente poder conocer los elementos principales del proyecto
y poder darles un feedback en una etapa temprana del proyecto, así que ustedes tengan que hacer todo el formulario y indicarles que falta profundizar algún punto, falta justificar algo, hay que corregir. eh, Tal vez entregar más antecedentes, por ejemplo, de un potencial asociado, porque nos interesa conocer un poco su competencia en ciertos temas. Eso nosotros lo podemos eh, monitorear a nivel de perfil y poderles dar alguna indicación que les sirva a ustedes para que la postulación definitiva contenga esas respuestas a esas recomendaciones. Y obviamente un perfil eh, no implica que la postulación siguiente no que sean totalmente independientes. Puede que en la primera fase existan varias observaciones, pero si ustedes las cumplen y complementan adecuadamente, puede que la postulación de la fase 2 sea adecuada y tenga un buen resultado. Lo que no es recomendable es que la fase uno y las recomendaciones que les entregamos, ustedes no las acojan o consideren que no son válidas y hagan la postulación igualmente, porque lo más probable es que eso que fue observado en la primera fase también vaya a ser observado en la segunda fase. Y tampoco el hecho que si un perfil cumple con describirnos adecuadamente lo que está contemplado en la fase de perfil, que en la fase 2 esté prácticamente todo asegurado, porque igualmente hay que profundizar esos temas, hay que fundamentarlos, hay que detallarlos en mayor medida y además tienen que cumplir la admisibilidad. Estos proyectos en la fase 2 llevan una evaluación también externa realizada por expertos. Entonces también la parte técnica de la descripción del proyecto tiene que ser bien fundamentada, bien respaldada desde el punto de vista técnico para poder pasar también esa evaluación. Entonces, claro, no están relacionadas, pero sí las recomendaciones es bueno acogerlas, ¿ya? Porque se hacen con la mejor intención. Súper. Voy a responder una pregunta más, ¿cierto? Que yo creo que ahí es bien importante, la queremos un poco reforzar porque hablaba del tema de incluir anexos. Dice acá, en la identificación del problema o oportunidad se solicita que los datos cualitativos estén debidamente documentados. ¿Es necesario incluir anexos con el respaldo de los valores numéricos que incluiremos en la detección de la causa o basta con explicar debidamente en el contexto de la pregunta? Cuando ustedes abordan, ¿cierto?, la postulación, eventualmente ustedes pueden incluir algunos links referenciales, ¿cierto?, de información. Es súper importante que pongan las referencias, ¿cierto?, bibliográficas, sobre todo si están ocupando algún tipo de estudio, de apoyo, ¿cierto? Eso es importante que lo dejen. Ahora, la idea es que puedan dejar los links, ¿cierto? Cuando ustedes vayan haciendo como el desarrollo de la pregunta. No tenemos un espacio para incluir anexos más allá de la PPT. Eventualmente se pueden dejarnos información ahí. Pero el tema de la revisión de la PPT, del archivo de PowerPoint, donde dejan un poco y responden algunas preguntas también desde el punto de vista de diagramas o más visual de lo que es la solución, pueden dejarnos ahí algunos links. Em, yo no les aseguro, ¿cierto?, que en la revisión del proceso de evaluación se revisen todos esos links, porque muchas veces el proceso de evaluación también se hace una evaluación interna, pero también una evaluación externa, entonces el evaluador externo a veces no ingresa a links que son un poco externos netamente por procesos de seguridad, la transcripción, ¿cierto?, de la información. Entonces, nuestra recomendación es que se aseguren en el desarrollo de la pregunta, del formulario de postulación, vayan dejando las referencias bibliográficas correspondientes, porque esas sí eventualmente las revisamos correctamente y se revisan todas en completitud para poder ir entendiendo el desarrollo de sus preguntas. Así que eso como recomendación. Estamos ya pasados en el tiempo, nos pasamos 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Yo les vamos a enviar acá desde el equipo la grabación de esta presentación, además, ¿cierto?, del apoyo visual.
Recuerden, todos los documentos de apoyo al postulante están en el link, en el landing page del instrumento en Corfo, en Innova Alta Tecnología, y también les vamos a mandar el link directo para que se puedan inscribir para el taller del próximo martes. Entonces ahí, ideal si nos acompañan y vamos a desarrollar también algunas preguntas que son bien un poco que las van a ver en todos los instrumentos de Corfo, entonces queremos ahí ayudarlos a reforzar y a hacer una buena aproximación y abordaje de esas preguntas para que tengan un mayor éxito en la prospección de sus postulaciones. Dicho eso, agradecerles a todos quienes nos estuvieron acompañando hoy día, agradecerles por sus preguntas, vamos a actualizar el documento y vamos a desarrollarlas en profundidad y desearles a todos una excelente tarde y agradecerles que su interés acá por este Innova Alta Tecnología. Nos vemos en una próxima instancia. Que esté muy bien. Chao, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao, gracias.